Que el Señor los bendiga, queridos hermanos. Estamos gozosos nuevamente de poder estar otra vez, un día del Señor, compartiendo este tiempo para orar, para alabar al Señor, para recibir su palabra. Que el Señor esté bendiciendo este momento de que nos reunimos, aunque sea virtualmente, pero para recibir la bendición de Dios, para que el Señor pueda hablar a través de su palabra en nuestras vidas también. ¿Cómo están, hermanos? Agradecidos al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder juntarnos para alabar y glorificar su nombre, para darle gracias por sus bondades. Ha sido bueno el Señor en esta semana con ustedes, con nosotros también. Estamos muy gozosos y muy agradecidos a Dios por todo lo que Él nos da, por todo lo que nos ofrece, por todas las bendiciones que derrama sobre nuestras vidas en este tiempo muy especial y muy particular, pero de grandes bendiciones. Vamos ahora a tener un tiempo de alabanza, estemos unidos, cantando, alabando, glorificando el nombre de nuestro Señor.
Hoy queremos compartir algo muy especial con ustedes. ¿Se acuerdan que estuvimos orando para que el Señor estuviera poniendo su mano misericordiosa sobre Ruth, sobre Gabriel, sobre Mateo, que tuvo que nacer en medio de una pandemia? Y hoy tenemos la bendición y el privilegio de que ellos nos van a compartir su testimonio y nos van a mostrar a su bebé. Así que les damos lugar para que ellos lo compartan. Hola hermanos, ¿cómo están? Les queríamos compartir lo que Dios estuvo haciendo en nuestras vidas en este momento, en este tiempo. El 19 de abril fuimos papás por primera vez de este bebé hermoso y junto con Mateo vino una situación que la verdad no la esperábamos y que nos ayudó a crecer un poco más en Dios y se las queríamos compartir. A las 12 del mediodía del domingo 19 nace Mateo, un bebé súper sano, con mucha vitalidad, pero la madrugada del lunes 20 empieza lo que fue una pesadilla, básicamente. A mí me sube la temperatura, me sube mucho la temperatura, no nos habíamos dado cuenta hasta la madrugada, hasta las 6 de la mañana, que viene una de las enfermeras a tomarnos la temperatura a Mateo y a mí, y tenía 38,5. La fiebre no bajaba, cada vez era más. Llega el médico clínico y después de muchas preguntas nos informa que se activaba el protocolo de aislamiento para mí por posible infectada de coronavirus o COVID-19. A las 7 de la tarde de ese día nos trasladan de habitación en un superoperativo para no tocar nada, y ya en la habitación de la parte de infectados, obviamente antes ya había empezado, pero ahora cada vez lo notaba más. Por protocolo, las enfermeras y los médicos tampoco podían acercarse, así que todo era por llamada, y me llamaban cada 2 horas, 1 hora para que me controlara la fiebre. Y tenía episodios de fiebre muy alta, 40,5, varias veces por día. Amigos de la iglesia y mi familia decidieron empezar a pedir oración porque no se sabía qué tenía y porque era una situación muy difícil. Recién habíamos sido papás y todo lo que eso implicaba. Al día siguiente seguíamos en la parte de infectados y conocimos a una enfermera que iba a ser la que nos iba a acompañar, que creemos que Dios la puso ahí, porque no solo nos contuvo, sino que nos ayudó y nos enseñó un montón de cosas. Y fue el único contacto que teníamos con los demás. Se descarta que era COVID-19, pero me informan que tenía una infección urinaria muy fuerte con rastros en sangre, en orina y en sangre. Así que empezaba en un tratamiento. A los 2 días la fiebre empezó a bajar y el medicamento empezó a hacer efecto. Los médicos no entendían cómo yo con 41 grados no deliraba y no perdía la conciencia, porque era mucha fiebre y era muchas veces en el día. Sí, fue bastante complicado toda la situación, más que nada por, entre comillas, la soledad que uno podía estar pasando, solamente estar con
un recién nacido que no entiendo nada. Y de golpe así, sin avisar, tenemos que estar separados, como dijo ella, yo estando en la antesala solamente con él, y nomás acercarme a ella para darle a amamantar a Mateo. Fueron, como dice ella, noches muy largas, y después a la noche del 20 fue cuando estuvimos escuchando, sabiendo que le habíamos, todos sabían de la situación, por lo menos en los grupos en los que estamos, les enviamos para que sigan orando por nosotros, y Dios preparó todo para que podamos escuchar, entre llantos de Mateo y todo, pudimos escuchar separados, porque no podíamos estar juntos, como habíamos dicho, el mensaje que el pastor da todas las noches, que habló del cuerpo de Cristo, que somos nosotros como iglesia. Y en ese momento empezamos a sentir que Dios nos estaba hablando, y como que era exclusivamente para nosotros. Y después, en silencio, tratando de escuchar, el pastor hace una oración que uno, por lo menos me pasó a mí, yo me quebranté de gozo, porque era muy, muy difícil la situación. Ya sentí una mochila enorme, pero en cuanto el pastor hizo la oración, sentimos paz, y de una habitación a la otra nos hablamos, nos dimos aliento, sabiendo que faltaba poco. Y constantemente los hermanos me mandaban mensajes preguntando cómo estaba Ruth, cómo se encontraba Mateo y cómo estaba yo, porque a todos les decía, mira, estoy bien, pero todo es muy difícil, y todo el tiempo aliento, y creo que dio en el clavo la oración, porque dijo que somos un cuerpo, y el orar unos por otros fue sentir la paz de que todo el cuerpo, cuando a una parte duele, a todo el cuerpo le duele. Así que agradecidos. Les agradecemos a todos las oraciones. Aprendimos que somos iglesia, que la iglesia no es un edificio, que somos una familia, que no estamos solos, a pesar de que estábamos solos físicamente. Dios estaba ahí, pero ustedes estaban ahí con nosotros en oración y apoyándonos. Se sintieron las oraciones, y no es una frase hecha. Nosotros necesitábamos sentirnos apoyados, y ustedes nos apoyaron y estuvieron ahí, así que se los agradecemos. Y agradecemos a Dios, porque en medio de todo un posible caos, Él puso calma en la tempestad y nos ayudó a pasar esto también, y a entender que Él está en control de las cosas, y que por más que nosotros no entendamos qué está pasando, Él es fiel. Y como dice la Biblia, Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que estamos agradecidos a Dios por eso, y estamos agradecidos a Dios porque Mateo está bien, está con nosotros, y por ustedes. Frente a todas las cosas que estamos viendo, que están ocurriendo en el mundo, en realidad se renueva en nosotros la expectativa de la pronta venida del Señor. Y en este momento quisiera compartir con ustedes algo referente justamente a la venida del Señor. Es bueno que tengamos esta expectativa de la venida del Señor, porque en realidad, como muchas veces lo decimos, el evento trascendente que estamos esperando justamente es la venida del Señor por los suyos. En primera instancia quiero decir 2 o 3 ítems que son importantes. El primero de ellos tiene que ver con lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, que habla de una motivación para poder mantener esta expectativa. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios.
y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sabemos que cuando Él se manifieste, dice el apóstol Juan, y está hablando de la manifestación en su venida. Por supuesto, esto para nosotros es una motivación, el saber que estamos esperando ese día glorioso para que se cumplan las promesas que tenemos de poder estar en su presencia y gozar de esta bendición por la eternidad. En lo que respecta al tiempo de la venida del Señor, Jesús no dio con exactitud ninguna fecha, no dijo absolutamente nada que podamos inferir con respecto a la fecha de su venida. Esto es una cosa muy cierta. Y esto lo hizo para que podamos mantenernos con fidelidad y estemos en una constante actitud de estar esperando, velando en la espera de ese glorioso tiempo. Mateo 24:42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Qué hermoso. Entonces no hay tiempo. A veces escuchamos que algunos dicen o hacen cálculos. Lo cierto es esto, Jesús mismo no adelantó absolutamente nada y dijo que esto estaba en la sola potestad del Padre. Jesús comparó, hay una comparación, comparó el mundo en el momento de su venida con el mundo en el tiempo de Noé. Fíjese qué comparación hace el Señor. Allí en el Evangelio de Mateo dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cada uno estará en lo suyo, cada uno estará en sus propias cosas, nadie en realidad está entendiendo el mensaje de que Jesucristo vuelve, que Él viene otra vez, y cuando Él venga pasará lo mismo. Aquellos que están totalmente mirando hacia otro lado, sin preocuparse ni ocuparse acerca de esto, pues evidentemente no podrán ver la venida del Señor y por supuesto no podrán reunirse con Él. Otra de las cosas que dice la Biblia con respecto a la venida del Señor es que será repentina. Será un día como cualquier otro día, pero repentinamente vendrá y esto quiere decir que no habrá tiempo para prepararse de último momento. Y esto es algo importante, porque esto nos habla de deber realmente estar en esta actitud. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24 también, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué le parece? No sabemos, en el momento menos pensado, el Señor vendrá por su pueblo. Y la última cosa, cuidado, atención. Nuestra atención debe fijarse en Jesús y en la comisión que Él nos dejó. El Señor nos dejó un trabajo, una labor para que nosotros hagamos mientras Él está ausente, digamos, físicamente. Pero tenemos que realmente estar atentos porque el Señor vendrá y nosotros debemos rendir cuentas de lo que Él nos ha dado, esa comisión, ese encargo que el Señor nos hizo. En el Evangelio de Mateo, en el mismo capítulo 24, dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, lo haya trabajando, es decir, ocupándose de lo que Él le ha encomendado. Y la última cosa que quisiera señalar es cuidado con las señales. Jesús advirtió contra el exceso de atención a las señales. El texto de Mateo 24 también habla acerca de esto. Respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún
no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. De tal manera que seamos prudentes en esto, porque en definitiva, que nadie nos engañe, sabemos que el tiempo lo tiene el Señor en su sola potestad, y que si bien todas estas cosas que menciona la palabra y que están ocurriendo nos muestran la proximidad de la venida del Señor, de ninguna manera nos podemos aventurar a poner una fecha o tal vez a atrevernos a decir que esto va a ser de tal o cual manera. Solamente debemos guardar la verdadera expectativa en cuanto a la venida del Señor. La esperanza en el retorno de Cristo debe influenciar nuestra vida cristiana. Es decir, nuestra vida cristiana la debemos vivir bajo esa influencia, bajo la expectación de la venida de Cristo. No podemos vivir nuestra vida cristiana sin acordarnos que el Señor viene otra vez. Para esto yo quisiera ilustrar con 3 parábolas sencillitas. La parábola del siervo vigilante, en Lucas 12, 35 y 37, dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Mira, hay 3 cosas aquí que se señalan. Primero, ceñid los lomos. La vestidura oriental consistía en un manto largo y suelto. Cuando se requería una rápida acción, se tenían que atar con un cinto a nivel de la cintura para poder moverse con cierta libertad. Esto habla justamente de estar preparados. Cuando el pueblo de Israel tuvo que salir de Egipto, tuvieron que ceñirse los lomos, atarse las túnicas para poder salir con premura hacia la liberación que Dios les estaba dando. Así será en el tiempo del Señor, preparados de esta manera. Las lámparas encendidas, las lámparas a las que se refiere eran vasijas con una mecha que se debía cortar ya lo que se iba quemando y llena de aceite, es decir, preparada para que pueda estar lista para el momento indicado. ¿Qué simboliza esto? Podemos decir que la devoción personal, la oración, la lectura bíblica, nuestra consagración al Señor y el servicio fiel es lo que de alguna manera hacen que se conserve la lámpara llena con el aceite divino de su Espíritu. La última palabra que sobresale en el texto es velad, estar despiertos, estar atentos, la expectación con la que debe vivir el cristiano. No podemos estar, digamos, como adormecidos o como durmiendo, sino que frente a esta realidad y frente a esto que tenemos como tan principal para nosotros y nuestra fe en la venida del Señor, tenemos que estar muy expectantes y muy atentos. La segunda es la parábola del amor fraternal. Y dice, fíjese, la voy a leer porque es interesante, tiene que ver con nuestra forma de vivir hoy en relación con los demás. Dice así, Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero o te recogimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Qué importante, qué hermosa esta parábola del amor fraternal. La primera cosa que resalta es una recompensa, es que recibiremos un reino. Este reino es el reino de Dios, es la entrada al reino de los cielos, a este reino que realmente nos acoge, este reino que ahora ya está obrando en nuestra vida a través del mensaje del Evangelio, pero sabemos que es un reino eterno que viviremos en la presencia de Dios,
por la eternidad en la presencia del Señor. La segunda cosa es que la razón de tomar posesión de este reino es atender a las necesidades de nuestros hermanos. Fíjese que la parábola dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos, a estos más pequeños, a mí lo hicisteis. El Señor tomará esto realmente como algo importante. Esto no significa merecer la herencia por las buenas obras, fíjese, sino por la práctica del amor, sin el cual no somos nada, sin el cual en realidad, como dice la palabra, no hay nada que pueda aprovecharnos. Entonces, qué importante, la venida de Cristo nos tiene que hallar de esta manera, atendiendo las necesidades de los demás, porque cuando le damos, aunque sea una ayuda a alguien, lo estamos haciendo para el Señor. Cuando realmente podemos darle y ofrecerle algo a alguien, lo estamos haciendo al Señor y el Señor estará evaluando de esta manera en el tiempo de su venida y nos dará la bienvenida. La última dice la parábola del buen administrador. Mateo 24, nuevamente, dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Fíjese que acá hay 4 cosas interesantes. La primera es fiel, la fidelidad. Creo que hemos hablado en otro momento acerca de la fidelidad. Fiel es aquel en quien se puede confiar, y en este caso la administración de la obra de Dios aquí en la tierra. El Señor nos ha dado como dijimos antes, una comisión, un encargo, un ministerio, y evidentemente tenemos que ser fieles en la administración de esto que Dios nos ha dado. Es un privilegio y es una gran responsabilidad que Dios nos ha confiado para que nosotros podamos hacerlo. Tiene que ser prudente, dice la parábola, discreto en el modo de desempeñar su oficio. A un siervo le basta con ser honesto, pero a un administrador debe ser prudente. Que el Señor nos dé esa prudencia. Dice que tenemos que ser realmente prudentes en el manejo de las cosas que nos han sido encomendadas. Las cosas que Dios nos encomendó son espirituales, son gloriosas, son eternas. Tenemos que hacerlo con prudencia, tenemos que pedir al Señor la sabiduría y la gracia para que lo que hagamos pueda ser de bendición y que sea agradable en la presencia del Señor. Tiene que ser activo. Si la iglesia es un organismo vivo, cada miembro tiene que ejercitar su respectiva función, tiene que ocuparse del lugar que Dios le ha encomendado. Amén. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo, y en ese cuerpo Dios nos ha dado funciones. Como miembros del cuerpo somos funcionales y Dios nos ha dado como miembros una función que debemos ejercitar en esta relación en el cuerpo de Cristo. Y la última cosa es la recompensa. Dice, sobre todos sus bienes lo pondrá. ¿Qué le parece? Los bienes, está hablando no de los bienes terrenales, está hablando de los bienes espirituales y gloriosos. Si en esto que Dios nos da a administrar aquí en la tierra somos fieles, prudentes, activos, administradores aprobados por el Señor nos recibirá y el Señor nos dará algo más. Cuando tenemos la parábola de los talentos, aquellos que fueron realmente responsables al multiplicar lo que el Señor les había encomendado, cuando rindieron cuentas y habían duplicado lo que el Señor les dio, el Señor les dijo, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué maravilloso. Creo que todo esto nos hace ser expectantes con la venida del Señor, porque cuando el Señor venga todo esto, el Señor lo va a demandar, lo va a pedir. Entonces, más allá solamente de pensar en el momento de la venida y de que podamos volar a su presencia, y esto es algo que llena nuestro corazón de gozo, pero pensemos que en el entretanto Dios nos muestra que podemos mostrar el verdadero amor por la venida de Jesucristo, el verdadero interés en que Cristo venga pronto. El apóstol Juan, en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, exclama al final del libro,
amén, sí, ven, Señor Jesús. Todos tenemos este clamor en nuestro corazón porque anhelamos, porque deseamos con todo nuestro corazón que la venida de Cristo sea pronta. Ojalá fuera hoy, como dice ese hermoso himno del himnario de gloria. Que el Señor nos ayude, que la gracia del Señor pueda estar inundando nuestros corazones, que el aceite divino pueda llenar nuestras lámparas y que nos mantengamos atentos y que, como dice la palabra, cuando veamos que todas las cosas que están escritas suceden y empiecen a suceder, levantemos nuestras cabezas porque la redención está cerca. Que el Señor esté obrando, bendiga a cada uno de ustedes, que podamos ser reavivados en la esperanza del pronto retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amamos su venida y deseamos y anhelamos con todo nuestro corazón que el Señor venga pronto. Que, hermanos, el Señor los esté bendiciendo ricamente, que la gracia del Señor pueda estar obrando para que verdaderamente podamos ver a las almas llegando a los pies de Cristo, sabiendo que si el Señor aún no ha venido, como dice la palabra, es porque es paciente, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Antes de terminar nuestra reunión, vamos a tener otro tiempo de alabanza para glorificar, para cantar, para bendecir el nombre de nuestro Señor.
Gracias al Señor por este tiempo de alabanza, de adoración a Él. Qué hermoso que podamos verdaderamente alabar y bendecir el nombre del Señor y tener esta oportunidad de hacerlo juntos en el Día del Señor. Amén, gloria al Señor. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de Él. Que el Señor nos esté fortaleciendo, nos esté ayudando. Sabemos que todo esto que estamos viviendo en este momento va a ir pasando y sabemos que pronto vamos a poder volver a reunirnos y vamos a poder volver a reencontrarnos. Yo estaba pensando que este es un tiempo en el que nosotros debemos prepararnos, ya que tenemos tanto tiempo para estar en casa, organizar todas nuestras cosas personales, porque cuando podamos retomar nuestras reuniones y nuestros cultos y podamos volver a la iglesia, vamos a tener mucho trabajo. Entonces ahora organicémonos nuestras cosas personales para que después le podamos dedicar al Señor todo el tiempo que Él y la obra necesite de nosotros. Vamos a estar orando todos unidos ahora para terminar con este tiempo que el Señor nos ha regalado y juntos vamos a pedir al Señor su bendición. Señor y Padre nuestro, estamos delante de tu divina presencia dándote gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Gracias por este tiempo que nos has permitido disfrutar, Señor, en comunión con nuestros hermanos, en tu presencia y en comunión contigo, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Padre, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendice esta semana próxima que comienza, Señor, que pueda ser un tiempo de bendición, Señor, para recibir todo lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Padre, lo pedimos todo y lo agradecemos en el nombre precioso de Jesucristo y para su gloria y su honra. Amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que el Señor los bendiga ricamente y bueno, nos reencontramos con esta reunión el próximo domingo, si Dios quiere, y estaremos bendiciendo y adorando el nombre de nuestro Dios. Hermanos, que el Señor los bendiga.